Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestro canal. En esta ocasión respondiendo a Winston Medina sobre uno de los argumentos que utilizó en nuestro debate y que demuestra su desconocimiento sobre sintaxis griega. Sí, así como lo oí. Y no lo voy a decir yo. Hoy vamos a darle el privilegio de que entre al ring de boxeo con Winston Medina, nada más y nada menos que el que Winston Medina dice que es su profesor, Philemon Zacharyou. Vamos a estar viendo cómo Philemon Zacharyou utiliza nada más y nada menos que Juan 1.1c para hacer ver que Winston Medina, aunque no sea la intención de Zacharyou, pero para hacer ver que Winston Medina desconoce en realidad el idioma griego y si acaso tiene algo de conocimiento de sintaxis de la gramática española y de la gramática inglesa, aunque como hemos podido ver en muchas ocasiones queda deficiente en realidad y esa maestría que él dice que tiene en realidad es muy dudosa. Estaremos viendo también cómo Winston Medina utiliza los títulos académicos de una manera totalmente deshonesta. Fue un punto que yo quise mostrar y que quedó claramente demostrado en nuestro debate, aunque yo no quise hacer más comentarios en ese momento, hoy los voy a hacer. Así que vamos a estar viendo también cómo Wallace y Coward llama a Winston un desconocedor de la gramática griega y vamos a estar analizando cuidadosamente todo esto con pruebas fehacientes. Vamos a hacer un pequeño repaso inicial de lo que tratamos en nuestros videos anteriores para el beneficio de la audiencia y vamos a comenzar por medio de recordarles esto. Winston Medina dijo en uno de sus videos sobre Juan 1.1 que la única base que la traducción del Nuevo Mundo había utilizado para traducir Juan 1.1 y la palabra era un Dios era simplemente la ausencia del artículo definido. Vimos que eso no es cierto, vimos que ellos pudieron hallar en un análisis contextual, razones contextuales para decir no puede ser así. Y aquí se adelantan 25 años, volvemos a hacer énfasis a esto, algo a lo que Winston no le ha dado respuesta, algo que Winston olímpicamente ha pasado por alto, es el hecho de que el comité de traducción, en medio de un clima académico que aseguraba que Juan 1.1 tenía que ser definido, le dice a la Academia Trinitaria, un momento, ustedes son unos presuntuosos porque ustedes dicen que debe entenderse un artículo definido delante de seos en hologos y la realidad tenemos que decir es que si eso fuera así, la palabra y el Dios con quien él estaba son la misma persona. Por tanto, eso es irrazonable y no puede ser porque es antibíblico. Pasaron 25 años y entonces Dixon dice, ¿saben qué? Efectivamente, es puro sabelianismo, es decir, la creencia de que Dios está compuesto de un solo ser, una sola persona, no de tres personas como dice la Trinidad, pero que se manifiesta en distintas ocasiones, unas veces como Padre, otro como Hijo y otro como Espíritu Santo. Winston nos hablaba en su argumentación de una falacia de anacronismo, y dice que yo no traté la falacia de anacronismo en nuestro debate. ¿Será que Winston Medina habrá estado en el debate? ¿O estaba tan absorto en lo que otros le estaban tratando de pasar como información que simplemente no prestó atención? Porque Winston, hablando contigo directamente, yo te mostré este ejemplo, te dije, ok, si el comité de traducción no podía viajar al futuro para saber lo que Wallace en 1985 y después en 1996 y lo que Alan Craig en 1992 dijeron sobre el doble acusativo más infinitivo, bueno, pues entonces no tenían por qué saber tampoco, según tú, que efectivamente es puro sabelianismo decir Joseos en hologos. Eso nunca lo has podido responder. Pero en nuestro último video mostramos además de eso otra prueba de que el comité verdaderamente utilizaba el método inductivo, por mucho que Winston trate de ridiculizarlo. Y respondiendo a Winston, mira Winston, sí, la Academia Trinitaria también podía usar el método inductivo, pero desafortunadamente para ustedes, aunque lo utilizaron sin lugar a duda, no llegaron a la conclusión de que Joseos en hologos es sabelianismo. Sin embargo, el Comité de Traducción Nuevo Mundo sí. Te duela o no, es un hecho establecido por la historia. Ustedes fallaron en entender eso, el Comité de Traducción del Nuevo Mundo no. Ahora, en nuestro análisis sobre tres académicos trinitarios, Hartnell, Wallace y Hartley, vimos que estos textos que se encuentran en el prefacio y que son utilizados por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, en realidad sí fueron utilizados por distintos académicos. En algunos casos, el criterio que ellos utilizaron excluía, por ejemplo, el caso de Juan 4.24, en el caso de Hartley, Juan 6.70, por considerarlo
un adjetivo. Interesantemente, sin embargo, noten esto, Hartley utiliza amáltalos, que es un adjetivo, aunque puede ser utilizado con función de sustantivo, como mismo en el caso de diabolos. Y interesantemente, estos académicos dan base para decir, bueno, sí, se pueden considerar como construcciones Cowell. Todas estas construcciones han sido traducidas de una manera u otra por distintos académicos trinitarios, traductores, como con un artículo indefinido. Por tanto, el comité dijo, oye, ¿y por qué entonces nosotros no lo podemos hacer en Juan 1.1? No hay nada en la gramática que lo impida, como sabemos que Cowell decía en ese momento que, bueno, que este era un pasaje que tenía que ser definido. Pero lo interesante es que el comité utiliza aquí algo, y quiero volver a llamar la atención sobre ello, porque se suma al argumento de Dixon sobre que el comité pudo adelantarse a su época en su entendimiento de la gramática, aunque los trinitarios usaran el método inductivo no pudieran hacerlo. Bueno, pues Neuma Hoseos, que no tiene el verbo copulativo, y que les decimos, vuelvan a ver el video de la semana pasada, el video anterior, para que ustedes puedan ver, aunque no tiene el verbo copulativo, como puede ver, Wallace lo utiliza sobre una base. ¿Cuál es la base que Wallace utiliza? Él dice, sin embargo, aquí hay una construcción en la cual un acopulativo, es decir, un predicado nominal que no tiene el verbo, como en el caso de Juan 4.24, va a tener, noten esto, el mismo valor semántico que un predicado nominal preverbal. ¿Cuándo? Cuando el predicado nominal precede al sujeto. Aquí tenemos el predicado nominal y este precede al sujeto. Igual nos está diciendo en su gramática, noten esto, bueno, este tipo de construcciones es semánticamente igual a la construcción de Cowell. Por tanto, aquí, dice Wallace, pues sencillamente esto indica que, evidentemente, pues es una construcción afín. Interesantemente, como vimos ya, el comité la usó a pesar de que los trinitarios no la consideraban como tal. Y esto nos lleva ahora a ver que en Juan 4.24 Jesús nos dice, fíjate, que Neuma Hoseos, y dice Wallace, oye, esto es efectivamente un predicado nominal que puede ser considerado como semánticamente igual a predicado nominal de la construcción de Cowell. Notemos que aquí se habla de paralelo semántico. Winston, ¿nos vas a decir ahora que el comité no podía estarse refiriendo a Juan 4.24 porque ese paralelo semántico no es visto hasta el tiempo de Wallace? Es decir, veamos lo que queremos decir. En 1996, Wallace nos dice, ok, mira, tenemos que hacer un apéndice aquí a la construcción de Cowell. Los predicados nominal que no tienen un verbo, pero que se encuentran delante del sujeto, son semánticamente iguales a los predicados nominales que son precopulativos. ¿Cuándo lo dice? 1996. ¿Cuándo incluye dentro de sus ejemplos el Comité de Traducción del Mundo Juan 4.24? 1950. Y me dices a mí entonces que el comité no tenía la capacidad inductiva de llegar a conclusiones de que hay una similitud semántica y una similitud gramatical entre Juan 1.1c y Hechos 28.6. Esto tienes que explicarlo. Estos dos casos, y son dos casos claros que muestran que te has equivocado en tu valoración sobre el comité y no has tocado estos dos casos en tus videos. Una de las cosas que yo he podido apreciar en Winston Medina es el hecho de que él, cuando se trata de dar respuesta, es muy selectivo. Él no da respuesta a cada uno de los puntos que la persona presenta, especialmente los puntos más sólidos. Él trata de buscar, como vimos en el video anterior, un puntico en que la persona quizás se equivoque por estar agotado, porque la mente a veces traiciona, y entonces, mira, ahí ven, es un ignorante de la sintaxis. Mira, Winston, te demostré en el video anterior, tú eres un ignorante de la sintaxis porque hiciste 3 categorías gramaticales nuevas. Un verbo posverbal, un artículo analtro y un seos sin sustantivo. Interesante. Sin lugar a dudas, eres todo un académico que ha dado una contribución extraordinaria a lo que es la gramática griega. Bueno, hoy vamos a seguir analizando aquí lo que Winston mencionó cuando mi comidita sabrosa, un usuario de su canal, dijo, oye, pero sí hay, mira, sí hay una variante textual. Y él la descalifica sobre la base de que, en primer lugar, el predicado es presustantivo, está en caso acusativo, es un pronombre personal y el verbo está en infinitivo. Y el sujeto no es posverbal como plantea Cowell. Como pudieron ver en mi debate, él tuvo que reconocer que esto es
una barbaridad de él, es una falta de entendimiento de la regla de Cowell, es una muestra que nunca ha leído a Cowell en su vida, o por lo menos no le ha prestado atención cuidadosa. Pero también estuvimos viendo en el video anterior, no, en el otro, que el hecho de que esté en acusativo nada tiene que ver, porque como dice Wallace, y como yo digo en mi video de manera muy clara, en el video que yo hice para darle respuesta a este video de él, Wallace menciona que la construcción doble acusativo es una construcción predicado sujeto nominal, solamente que se encuentra embebida dentro de otra estructura y por eso tiene que estar en acusativo. Es la única diferencia. Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista estructural, siguen los mismos patrones, se le aplican las mismas reglas, por tanto es totalmente lícito utilizar Hechos 28.6 para poder entender Juan 1.1, y eso lo vamos a ver Roberto, Isaac y yo cuando nos enfrentemos en el caso del copto saítico y Juan 1.1. Ahora, ya hemos desechado dos de sus afirmaciones. Caso acusativo, ya vimos, Wallace dice, no importa, se le aplican las mismas reglas, la regla de Cowell, las reglas de identificación de los componentes, esto es historia. Decir que el sujeto no es posverbal es historia. Decir que no se puede utilizar el verbo infinitivo, recuérdense de Juan 9.27, hay muchos otros ejemplos que podemos mostrar, hoy no vamos a estar considerando eso tan extensamente, pero Juan 9.27 echa definitivamente por tierra el hecho de que el verbo sí puede estar en infinitivo y de hecho utilizar también un verbo que es participio también. Ahora, hoy le vamos a dar cuidadosa atención a su afirmación. El predicado es presustantivo. Pero, para darle atención a esto, fíjense ustedes, yo quiero mostrarles a ustedes algo que es bien interesante. Veamos aquí. Vamos a utilizar el vínculo que yo tengo acá para escuchar al propio Winston Medina. Yo no les voy a explicar lo que Winston Medina quiere decir con su afirmación de que, no puede considerarse Seón, Autón y Nai como paralelo a Juan 1.1 porque es agramatical esa construcción, porque esa construcción verdaderamente es incorrecta. Vamos a verlo. Vamos a dejar que sea quien nos diga. Escúchelo, por favor. Y ahí está la ignorancia sintáctica. Se confirma lo que yo he dicho. No sabe sintaxis. Si supiera sintaxis no cometiera esta burrada. Porque ¿qué es lo que yo esgrimo? El predicado nominal no puede estar presujeto, presustantivo. O sea, vamos a ver. Winston Medina, ¿tendrías la bondad, por favor, de volvernos a mostrar qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que tú esgrimes? ¿Cuál es el argumento que tú presentas? Llamándome a mí ignorante de la sintaxis, ¿no? Tengan eso presente. Él me llama ignorante de la sintaxis sobre esta base que él va a presentar ahora. Vamos a ver. No puede estar, yo he dicho, no sabe sintaxis. Si supiera sintaxis no cometiera esta burrada. Porque ¿qué es lo que yo esgrimo? El predicado nominal no puede estar presujeto, presustantivado. No puede haber un sustantivo después del predicado nominal. Winston, tú no entiendes, porque aquí está Tom Gironzo, no solamente hay un sustantivo, hay un pronombre que es equivalente a un sustantivo y está articulado. Está articulado porque está modificando este sustantivo. Tú te equivocas, no te has leído a Wallace. No, señor. Porque lo que yo digo es que este predicado completo, el predicado, a menos que tú me digas que ahora esto no es parte del predicado nominal, no puede estar nunca antes de otro sustantivo. Bueno, han visto dos veces enfáticamente Winston Medina, ¿qué nos dice? Lo que yo esgrimo es que después de el predicado nominal no puede estar un sustantivo que haga función de sujeto. Así que el predicado nominal tiene que estar antes del verbo, ¿verdad? Pero entre el verbo y el predicado nominal no puede haber un sustantivo, como en el caso que mencionamos de Hechos 28.6 en la variante bizantina. Vamos a ver otra expresión que utiliza. Él aquí hace un análisis muy interesante de los textos que el Comité de Traducción de la Traducción del Mundo menciona. Y en este caso vamos a poder ver acá, fíjense ustedes, que él vuelve a hacer énfasis al mismo punto. Estamos poniéndolo así para que ustedes puedan verlo. Ok, Juan 6.70 y Juan 9.24 y Juan 10.33, el sujeto es predicado nominal.
pre-predicado nominal. O sea que si está el predicado nominal, si los sustantivos tienen que estar juntos, el sujeto viene primero y después viene el predicado nominal. Nunca la inversa, como aparece en esta construcción que tenemos aquí de la variante, predicado nominal, sujeto y luego verbo. El comportamiento del Nuevo Testamento y en esto... Vamos a explicarlo un momentico para que puedan ver el punto. Lo que él está diciendo básicamente, y aquí tiene la variante, es, bueno, tú tienes el verbo aquí. Sí, esto se encuentra en lo que es el atributo, lo que es el predicado nominal, se encuentra no antes del verbo, sino antes del sujeto. Y esto nunca ocurre. Si encontramos, es lo que él dice, si encontramos aquí un verbo copulativo y vamos a tener el atributo del sujeto delante de ese verbo al mismo tiempo, entonces el sujeto viene primero y después viene entonces el predicado. No de esta forma. O sea, vez tras vez él afirma, esto no es posible. Y yo quiero que presten atención ahora a un detallito aquí. Predicado nominal, sujeto y luego verbo. En el comportamiento del Nuevo Testamento y en estos ejemplos que él citó, ninguno rinde estas características que acabamos de mencionar aquí. Y por lo tanto, nuevamente eso comprueba que el comité, en ninguno de los casos, el sujeto, como les digo, coincide. Después voy a hacer un video más específico y analizando cada una de esas oraciones para que ustedes se den cuenta que en realidad el comité no está considerando en sí la regla de Caldwell, sino un solo punto, el predicado nominal que tiene el sustantivo núcleo de ese predicado como anartro, o sea, sin artículo. Después voy a hacer un video y voy a leer con mucho cuidado, línea por línea, lo que dice el comité. Y voy a probar satisfactoriamente que la única razón por la que concluyen y traducen Juan 1.1, el verbo era un Dios, es justamente por la única razón de que el sustantivo es anartro. Ningún regla Caldwell, ni siquiera mencionan a Caldwell en el contexto. No, que la construcción Caldwell. Bueno, construcción Caldwell, cuando veamos los ejemplos nos vamos a dar cuenta que si en verdad quieren usar la construcción Caldwell, en realidad hay sujetos elípticos ahí que no se sabe dónde va a estar ubicado ese sujeto. Entonces, es bastante complicado eso. Pero de todas maneras, o dónde estaría ese predicado. Entonces, ahí tenemos un problema más. Pero vamos a seguir. Bueno, aquí podemos ver algo interesante. Whiston afirma radicalmente que no es posible que el sujeto se encuentre interrumpiendo la construcción Caldwell por medio de estar entre el atributo y el verbo. El sujeto no puede estar en el medio. Si el sujeto y el predicado aparecen antes del verbo, los dos, primero viene el predicado, después el sujeto. De hecho, él dice, bueno, entonces tendríamos que concluir que seon, auton y nai, seon es el predicado y eso es una burrada. ¿Será que este hombre tiene la razón? Yo le dije a él en el primer video que yo hice, estudiate la construcción de Caldwell. Pero no te la estudies solo en el Nuevo Testamento, porque si ustedes se dan cuenta, él dice, en la data del Nuevo Testamento. De eso vamos a estar hablando al final del video. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que nada más y nada menos que el profesor que dice Whiston, que fue su profesor de griego, a quien él alaba como un doctor en filosofía en lingüística griega. Nada más y nada menos que Filemón Saccario, de quien él tanto habla, de quien tan orgulloso él se siente como profesor, desmiente a Whiston con una frase muy sencilla en su gramática. Pero yo quiero mostrarles a ustedes, miren, aquí tienen un post que Whiston dio hace poco, hace unos 6-7 días que él lo publicó, como pueden ver es Whiston Medina, y aquí él dice, doctor Filemón Saccario y Juan 1.1.6. ¿Qué sucede? Whiston se siente tan mal desde que nosotros tuvimos nuestro encuentro y yo lo forcé a tener que decir, gramaticalmente no existe ninguna razón para no traducir Juan 1.1.c, la palabra era un Dios. No existe. Se fue entonces hacia, no, pero dice igual de todas maneras, que la mayor parte son cualitativos, después vienen los definidos y por último, muy rara vez indefinido. Ya volvimos a decir, Carson dice todo lo contrario y Hartley les echa por tierra ese mito. Como le dije yo a Daniel en estos días cuando tuve una conversación con él, y que les voy a estar hablando pronto sobre esa conversación y cómo esta conversación refuta totalmente a Whiston sobre su pretensión de usar la gramática para decir que tiene que ser la palabra era Dios. Adicionalmente vamos a estar considerando algo muy interesante, un problema grave que se les crea
en el texto en español o en inglés con la traducción la palabra era Dios a los trinitarios, porque vuelven a caer en ese abelianismo, y eso lo vamos a estar viendo pronto. Concentrándonos en el tema de hoy, tenemos que decir lo siguiente. Philemon Saccario, que él cita acá, echa por tierra esa pretensión de Whiston de que el predicado nominal no puede tener inmediatamente un sujeto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, yo quiero que ustedes vean acá que para comenzar, Whiston Medina dice algo interesante en su post. PhD, o sea, doctor en filosofía, en lingüística griega. Y nativo de Grecia, nos explica Juan 1.1c. Lo dejaré aquí en inglés para que no se pierda nada de lo esencial. Bueno, vamos a estar hablando un poquitico sobre el uso deshonesto de los títulos académicos que Whiston ha hecho aquí en este post. ¿Qué sucede? Él no ha podido, con el hecho de que tuvo que reconocer, oye, sí, Juan 1.1 se puede traducir la palabra de un Dios, y entonces ahora recurre a Saccario, oye, ¿cómo pudiéramos decirle a mis estudiantes que no, que Juan 1.1 tiene que traducirse la palabra era Dios? Y entonces el doctor Saccario le manda un mensaje que básicamente, para que ustedes entiendan, el mensaje está basado fundamentalmente en esta gramática que ustedes pueden ver aquí, griego bíblico, cosas esenciales de la gramática, volumen número 3, yo lo tengo, junto con su libro Leyendo y Pronunciando el Griego Bíblico. Así que, Whiston, si tú creíste que yo no tenía la gramática de Saccario, hace ya algún rato, si no me equivoco, ahí lo estuve viendo en Amazon recientemente, fue por el mes de enero que la compré. Y te lo agradezco porque fuiste tú quien la mencionaste y vi que estaba interesante. De hecho, voy a hacer una pequeña reseña acá. Déjenme presentarles a ustedes quién es Philemon Saccario, para que en armonía con las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos, que permite que uno pueda hacer una breve reseña y una cita breve de crítica a un libro que está bajo el derecho de autor, pues déjenme decirles que este hombre, Philemon Saccario, pueden ver su libro. Les recomiendo que compren el libro. Yo soy de recomendar poco los libros, pero la gramática está fantástica. ¿Tiene visos teológicos y errores? Sin duda alguna. Casi todos los gramáticos trinitarios permean su gramática nada más y nada menos que de su teología. Pero aquí nos dice que siguiendo su graduación, fíjense ustedes, después de la high school en Grecia, es un nativo griego, Philemon, un nativo griego, atendió o asistió a el Instituto de Entrenamiento Bíblico Internacional en Inglaterra. Él tiene o ha ganado diplomas en estudios bíblicos, un Bachelor of Arts, o sea, un título que se da para el inicio, y un Master of Art Degree, es decir, un título, noten esto, en lingüística aplicada. Así que, interesantemente, estos dos títulos tienen que ver con lingüística aplicada. Después vamos a hablar un poquito de los títulos de Saccario y vamos a ver que Saccario llama a Whiston mentiroso indirectamente. Claro, no es su intención hacerlo, pero indirectamente llama a Whiston mentiroso. Y vamos a poder ver, amigos, cómo Whiston utiliza las cosas de una manera que a mí me ha dejado abismado. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora, dice, él tiene un PhD en educación religiosa de parte del Seminario Internacional de la Florida. Y entonces, bueno, después pasa a decir que ha estudiado, ¿verdad? El griego del Nuevo Testamento, ha sido un educador público y administrador de escuelas, ha aprendido el griego moderno en la Universidad de California, aunque por supuesto es un nativo griego. Estamos hablando ya de aprender el griego desde el punto de vista lingüístico. Ha sido profesor de Bible Mesh, que es un instituto que se encuentra online, que usted puede estudiar allí. Bueno, ahí se puede ver el currículum. La gramática, sinceramente, fantástica. Fantástica. A mí me gusta muchísimo la manera en que el doctor Saccario expresa los conceptos dentro de su gramática. Para la persona que no tiene mucho conocimiento del griego puede ser un poquito tricky. Pero bueno, en general doy muy buena recomendación, muy buen review a esta gramática. Y aquí tenemos algo interesante en esta gramática, en la página 14 de esta gramática. Mira, Whiston. En la sentencia, digo siempre sentencia porque es que sentence en inglés es oración. En la oración, Seos en Jologo, Juan 1.1c,
el sujeto articular, a partir de aquí, predicado nominal, noten esto, S, para indicar el sujeto, hólogos, la palabra, enfatiza identidad, mientras que el predicado nominativo analtro, es decir, sin artículo definido, a partir de aquí, predicado nominal, seos, Dios, enfatiza cualidad. Así que hólogos, es decir, el sujeto, está vinculado a seos por medio del verbo copulativo, era, funcionando adjetivalmente y de este modo describiendo cualitativamente la naturaleza divina del logos. Bueno, con eso estamos parcialmente de acuerdo. Los testigos de Jehová, desde lo que es la traducción del Nuevo Mundo de 1950, hemos siempre dicho, existen dos formas de traducirlo. Uno es indefinido, la otra es cualitativa. Ambas traducciones indican la posibilidad cualitativa, indican la naturaleza divina del logos, aunque nosotros creemos que esa naturaleza divina no sea igual que la del Padre. Pero aquí vamos a ver algo que Zacarías nos dice sobre la construcción de Juan 1.1, el predicado de Juan 1.1. Él dice, la oración, seos en hologo, es decir, Dios era la palabra, puede ser, noten esto, puede ser arreglada en 6 diferentes formas, sin cambio en el significado. Noten esto. Zacarías le va a dar un golpe de gracia a esa teoría de Whiston de que el sujeto no puede estar entre el predicado nominal y el verbo. Él nos dice, mira, en Juan 1.1 tenemos 6 formas diferentes en que pudiéramos expresar la oración. ¿Por qué? Les voy a explicar algo, ¿no? En español, por ejemplo, generalmente ponemos el sujeto al principio de la oración, luego viene el verbo, después el complemento directo, después vienen ciertos otros componentes que pueden ser modificantes del predicado y dentro del sujeto, también del sujeto, antes del verbo. En griego eso no importa. O sea, en griego el orden de las palabras solamente es para énfasis. Esa es la función. ¿Qué se quiere enfatizar? ¿Quién es el individuo que es Dios? Entonces se pone el sujeto primero. ¿Qué se quiere enfatizar? Que ese individuo tiene la cualidad de seos, entonces eso aparece primero. Y es el caso de Juan 1.1. Por eso una traducción como la palabra era divina o la palabra era un Dios es más apropiada que una traducción sabeliana, como vamos a estar viendo pronto, la palabra era Dios, y que es incorrecta desde el punto de vista lingüístico. Y vamos a ver después en otro video próximamente por qué. Pero Zacarías Whiston te da un golpe de gracia a tu teoría, tratando de echar por tierra, ¿no?, la variante de Hechos 28.6. ¿Por qué? Porque, volvemos otra vez allá, Zacarías nos dice lo siguiente. Esta oración se puede arreglar, es decir, se puede dar un orden diferente, 6 veces. ¿Cuál puede ser ese orden? Vamos a ver. Primero, por ejemplo, el orden que eligió Juan, seos en hologo. Noten que aquí se encuentra el predicado, el verbo y el predicado. El sujeto, el verbo y el predicado. Ahora, vamos a la 3. Vamos a pasar por alto la 2 intencionalmente. Primero puede estar el verbo, después puede venir el predicado y después el sujeto. Esto sería verbo, predicado, nominal, sujeto. Así que él dice, ok, mira, esto que ven aquí, para que ustedes entiendan, esto puede ser una forma de expresar la misma oración. También podemos ponerlo al revés. Fíjense que aquí se encuentra el predicado primero y después el sujeto. Aquí él hace lo mismo, el verbo primero, y primero viene el sujeto y después el verbo. En el número 5 él dice hologos en seos, es decir, el sujeto, el verbo y el predicado. Y en la número 6 él dice hologos seos en. O sea, el logos, la palabra era. Esta es la construcción que él menciona en Juan 6.70 y en los otros versículos. Es decir, primero el sujeto, después el predicado y entonces el verbo. Él dice, si en un momento dado, para que ustedes entiendan mejor, si en un momento dado, dice Whiston, lo pueden mirar el video atrás y repasarlo. Si en un momento dado el sujeto y el predicado se encuentran delante del verbo copulativo, primero viene el sujeto. En ningún caso, dice Whiston, en ningún caso puede venir primero, dice Whiston Medina, aquí, esto primero que el sujeto, el predicado primero que el sujeto. ¿Será eso cierto? Con toda intención. Yo he pasado, yo sé que algunos de ustedes ya curiosamente tienen que haberla visto, la segunda opción que Philemon Zacarías
El profesor de griego de Winston Medina nos da como la segunda opción en que se puede escribir Juan 1.1, es decir, en que se puede escribir una construcción Cowell sin que cambie, noten esto, la oración Seogen Hologos puede ser arreglada en 6 diferentes maneras sin que cambie el significado. Mira, Winston, el significado no cambia por el orden de estas palabras, no en griego. Y eso lo deja claramente tu profesor ahí. El énfasis sí. El énfasis sí. Y prueba de ello está en que tú dices, no, porque Wallace dice que si el predicado se encuentra antes del verbo es más definido y cualitativo que indefinido. Eso es falso. Fantasma, o él era un fantasma, en griego, tiene la misma construcción que el predicado Juan 1.1 y nadie lo ve como cualitativo, lo ve como indefinido. Entonces eso es falso, amigo mío. Hane mismo lo vio como indefinido. Ahora, noten ustedes aquí lo que Zacarías nos dice en el punto 2. Él dice, el predicado no puede estar delante del sujeto cuando está delante del verbo. ¿Pero qué nos dice Zacarías? Mira, Winston, olvídate de eso, regresa al aula, ven de nuevo, lo que yo te enseñé te pasó por una oreja y te salió por la otra. Aquí sí puedes utilizar, noten esto ustedes, amigos míos, el predicado delante del sujeto y entonces el verbo. Vamos a verlo de nuevo para que puedan entenderlo mejor. Winston nos dice, fíjense ustedes, ¿por qué razón Juan 1.1c, como ya vimos aquí en este vínculo, por eso yo se los dejo ahí para que ustedes lo puedan corroborar, ninguno de estos 3 ejemplos que pone el comité de traducción puede decirse que es válido para decir que Hechos 28.6 tiene el orden de una construcción de cosas? Él dice, porque mira, siempre que usted tenga el predicado y el sujeto delante de un verbo, usted va a tener que primero viene el predicado, después el sujeto. En ningún momento, en ninguna ocasión, puede ser al revés, es decir, el predicado primero y después el sujeto. Noten que aquí tenemos el predicado en amarillo, el sujeto en amarillo, viene entonces el predicado y entonces viene el verbo. Sujeto en amarillo, viene el predicado y entonces el verbo. Sujeto en amarillo, viene el predicado, entonces el verbo. En todos estos textos que cita el comité, aquí vemos que en ninguno de ellos el predicado viene antes del sujeto. Sin embargo, Hechos 28.6, en la variante bizantina, tiene el predicado antes del sujeto. Y él dice, en ningún caso esto es posible. No hay en todo el Nuevo Testamento no hay ejemplos. Bueno, no hacen falta los ejemplos. Mira, este hombre que tú consideras tu maestro, Filemón Zacarías, en la página 14 de su gramática, Winston Medina, él dice que la segunda opción en que Juan pudo válidamente, sin que hubiera agramaticalidad, como tú dices, y por eso es que se ha desechado esa variante, porque es agramatical, es decir, no cumple lo que la gramática dice. Mira, Winston, Seos, hologos, en. Veamos aquí, mira, Winston Medina. Vamos a ver esto. Mira, aquí tienes la variante de Hechos 28.6, donde tenemos el predicado en acusativo, tenemos el sujeto, un pronombre personal en acusativo, y tenemos el verbo, que es un verbo copulativo. Tú dices que esta construcción es imposible, pero ¿qué nos está diciendo Zacarías? Mira esto, Winston. Predicado, Juan pudo haber escrito predicado primero, sujeto a continuación y verbo a continuación. Mira, Winston Medina, no lo dice Renan González, lo dice Filemón Zacarías. Y yo quiero ver, de verdad, voy a esperar tu respuesta a esto. Porque eso es demolor para tu postura. Tu profesor te está diciendo, usted es un ignorante de la sintaxis, usted no sabe lo que usted está diciendo cuando usted dice categóricamente que el predicado no puede estar delante del sujeto si ambos van delante del verbo. Zacarías te está diciendo, no, Winston Medina, vuelve a leer mi gramática, porque no la has leído. La tienes ahí, tienes 200 gramáticas, pero no la has leído. O, y yo pienso que es más probable, eso tú lo sabes, pero la única forma que tienes de marear a tu audiencia es engañándoles con esto. Entonces, evidentemente, mira, Zacarías, no Renan González, Winston. Zacarías te está diciendo, Winston Medina, Juan pudo haber escrito, y a mí me parece fantástico que Zacarías haya utilizado nada más y nada menos que Juan 1.1c para mostrar que sí es posible hacer
una estructura como esta, que aparece allá en el texto bizantino de Hechos 28:6, y nos diga Zeos Hologos-en, y por tanto ambas estructuras sean idénticas. Y por tanto tu castillo de naipe, con relación a este punto, se te venga abajo por completo. Qué vergüenza tiene que sentir el doctor. Si el doctor Zacarío ve esto que tú estás diciendo, yo sé que su idioma nativo es el inglés, probablemente no habla español, no tengo ese dato, pero si él ve esto, Winston Medina, qué vergüenza va a pasar, hijo. Mire, a todos los que siguen a Winston Medina, que lo ven como un individuo con un conocimiento sintáctico, miren, acabamos de demostrar en boca del propio profesor de Winston Medina que Winston Medina no conoce sintaxis del griego del Nuevo Testamento, más propiamente del griego koiné, porque como explica todos los gramáticos, no existe un griego del Nuevo Testamento. Es como decir el español de Cervantes. No, el español es una lengua aplicada a la obra de Cervantes, donde pueden estar o no presentes ciertos elementos gramaticales o ciertas construcciones gramaticales o ciertos usos de la semántica, pero que no limitan esas construcciones a no existir porque no estén en Cervantes. Como mismo el hecho de que no haya, en tu manera de ver, ya yo mostré en el video anterior, en el otro anterior, cómo la definición que hace, no fue en el pasado, sí, la definición que hace Wallace, ¿no?, de lo que es el predicado nominal y cómo él dice que el predicado nominal es ese sustantivo en caso nominativo. Y es ese el que tiene que estar delante del verbo, sin importar si viene después en el resto del predicado más componentes o no, o como en este caso acabamos de ver con el caso de Zacarío, sin importar que haya un sujeto entre el verbo y el predicado. Bueno, vamos a mostrar más ejemplos. No se retire. Esta es una declaración aplastante. Yo quiero ver si Winston Medina, cuando me dé respuesta, me dice, no, Zacarío se equivocó. Igual, como dice, Wallace se equivocó. Y yo le voy a mandar el video a Zacarío, para que Zacarío saque un video y le diga, no, tú, el equivocado que eres tú. El que no aprendiste nada cuando estuviste en mi salón de clase virtual, eres tú. Me avergüenza que haya sido mi alumno, la verdad. Y aquí vemos a este gran honoris causa, yo diría horroris causa, refutado por su propio profesor. Su propio profesor diciéndole, Winston Medina, tú no sabes de sintaxis griega. No puedes ser tan categórico, no puedes ser tan agresivo con los demás. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí la Biblia. Mira, Winston, la medida que ustedes usen con otros es la que se usará con ustedes. Tú, cada vez que alguien comete un error explicando algo de sintaxis, se hace que realmente lo desconozco, se hace que cometió un error nada más, como los que tú cometiste y te mostré en el video anterior, no en el otro. Tú vas para arriba a la pelota, no, porque aquí vemos, como vimos ahorita, no, porque esto me confirma su ignorancia sintáctica. Esto, Medina, usted nos acaba de confirmar que usted es y voy a usar la misma palabra que tú usaste, un burro en sintaxis. Tu propio profesor te lo acaba. Pero además eres un deshonesto tremendo. Y te voy a decir por qué. Cuando Winston Medina y yo tuvimos nuestro encuentro inicial, en nuestro segundo debate, por lo primero fue una conversación, ¿no? Pero ya en el debate propiamente, en el primer debate que tuvimos sobre Juan 1.1c, Winston usó una frase que a mí me supo muy mal. Les voy a decir a la vista de Dios, me supo muy mal. Porque yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir este hombre con esta frase? Yo les voy a poner la frase cuál es para que ustedes puedan ver qué interesante la frase que Winston Medina utiliza. Observen ustedes lo que dice Winston Medina en medio de nuestro debate. Él me acusa de yo mentir. Déjame darles un poquitico de detalle para que capten la idea, ¿no? Él dice, el señor Renan González dijo anteriormente que el contexto no importa. Pero ahora me dice que Juan 1.1 tiene que ser analizado en cuanto al contexto. Y entonces yo le tengo que salir después y decirle, no, Winston, entendiste mal. Yo pensé que había entendido mal. No. Es que Winston tiene la característica de torcer lo que la otra persona dijo. Winston había dicho en su primer video, donde él y yo comenzamos, que para que la anábasis de Jenofonte fuera paralela a Juan 1.1, si usted quiere vaya y revíselo, y pronto vamos a estar tocando ese punto, tenía que decir, en el principio era... Es que es irrisorio. En el principio, el mercado era. Pues el lugar era. Y el lugar estaba con Dios. Y el lugar era un mercado. O sea, para que ustedes entiendan, para que la construcción que hay en la anabasis de Jenofonte 1.4.6 fuera paralela como Mantei, no Renan González. Mantei dijo,
el gran académico honoris causa, Winston Medina, nos dice que el contexto que tenemos en Juan 1.1 tiene que estar también allá, en la Anábasis. Yo le digo, no, eso no es cierto. Para que dos estructuras sean similares, no tienen que tener el mismo contexto. Ahora, cuando usted va a examinar una cláusula, una oración, usted tiene que examinar el contexto de esa cláusula. Si lo está examinando en Juan 1.1c, tiene que ver el contexto, es geométrica simple. Si está examinando la Anábasis de Xenofonte, tiene que ir al contexto, es geométrica simple. Pero no tomar el contexto de una obra para aplicárselo a la construcción de la otra, para entonces que sean paralelos. Como si el paralelismo gramatical tuviera que ser preciso, palabra por palabra. Si fuera así, Mante no hubiera dicho eso, porque tú tienes una preposición de, una conjunción de entre dos de los componentes de la Anábasis ahí, entre emporión y tojoiron, o sea, y el verbo en. Entonces, mira, amigo mío, cuando él hace esto, no, él dice lo siguiente. Yo quiero que ustedes presten cuidadosa atención, por favor, a lo que él dice. Vamos a ver lo que él dice, porque es muy interesante la expresión que él utiliza y nos va a ayudar a entender bien. Ahora, él mintió. Claro, no voy a decir que es a propósito, claro, en un debate todo se vale. Un momento. Ustedes notaron lo que yo escuché y que a mí, miren mi cara, yo me quedo como, ¿qué? ¿Qué acaba de decir este hombre? Vamos a ver a escuchar su expresión. Entonces, ahí vemos que, entonces, o es contextual o no es contextual. Ahora, él mintió. Claro, no voy a decir que es a propósito, claro, en un debate todo se vale, pero él dijo que no, que ningún académico toma en cuenta. A ver, 2 veces se lo puso, ¿no? Después yo se lo voy a poner. Él mintió. Bueno, no voy a decir que es a propósito. En un debate todo se vale. ¿En serio, Winston Medina? ¿En un debate todo se vale? ¿Se vale mentir? ¿Se vale alterar los hechos? ¿Se vale alterar el contexto de lo que la otra persona dice? ¿Ese es el concepto de honestidad intelectual que tú tienes? ¿Ese es el concepto de honestidad que el cristiano tiene que tener? Señores que siguen a Winston Medina, amigos y hermanos, presten la atención a este hombre, lo que nos está diciendo, porque vamos a ver una evidencia de que no es que él cree eso, es que él vive eso en su manera de presentar las cosas. Ahora, él mintió. Claro, no voy a decir que es a propósito, claro, en un debate todo se vale, pero él dijo que no, que en un debate todo se vale. ¿Se valdrá falsear los títulos de una persona? ¿Qué ustedes creen si examinamos eso en detalle? Vamos al post de Winston Medina de nuevo un momentico, por favor. Miren ustedes aquí el post de Winston Medina, que antes de pasar ese punto les quiero mostrar algo que él dice aquí. Y gracias, Winston, nos diste la clave para demostrar que efectivamente estabas totalmente equivocado. Dice aquí en Juan tenemos 6 diferentes opciones en las cuales poder poner el sujeto. Así que él eligió el lugar hacia el final de la sentencia o de la oración. ¿Por qué? Por énfasis, nada más. Por eso él decía allá en su gramática, no cambia el significado para ello, ¿no? Es interesante. Entonces, interesantemente aquí, noten ustedes cómo Winston Medina nos dice quién es Filemón Zacarías. Noten esto. Doctorado en filosofía, ¿en qué? Lingüística griega. Y nativo de Grecia. Quédese con eso un momentico. Y volvamos ahorita atrás. Doctorado en filosofía. En lingüística griega. O sea, vamos a ver lo que está diciendo el lingüista a sus estudiantes, porque esto va dirigido a sus estudiantes, no a mí. Él sabe que si eso lo saca en público, él me tiene bloqueado en Facebook, pero alguien me llamó la atención. El post de un amigo mío, Roberto Isaac, que él hizo copiando parte nada más, no la copió toda. Después vamos a examinar ese post en detalle. Yo lo bajé, lo descargué, lo tengo grabado ahí por si Winston lo elimina. Winston le dice a sus estudiantes: mira, la opinión de este individuo es la de un doctor en filología griega. Pero además de eso es un nativo griego. Primero, un nativo griego puede saber griego y no saber nada de gramática griega.
Hoy por la mañana, predicando con mi hijo a las 6 de la mañana en las paradas de los buses, aquí en Houston, yo me encontré a una persona que cuando le fuimos a leer de la Biblia nos dijo muy apenado, es que yo no sé leer. Y sabe hablar español perfectamente bien. O sea, que sea nativo griego o Winston, eso es irrelevante. Porque además te voy a decir más. Si ser nativo griego te capacita para entender el Nuevo Testamento griego, en Koiné, en el griego de hace 2000 años atrás, una pregunta para ti. ¿Por qué se requieren traducciones del griego Koiné al griego moderno? Eso te destruye tu... Esto que tú les dices aquí a tu gente, ¿no? No, esto es, fíjense, es nativo de Grecia, tiene que saber el griego. Sí, el griego moderno. Pero además él dice que es un lingüista, tiene un doctorado en lingüística griega. Mi pregunta es, ¿está siendo honesto Winston Medina? ¿O está Winston Medina torciendo la verdad de una manera desvergonzada? Hay que decirlo así. Diciéndole una mentira a sus seguidores. Bueno, pues eso es lo que queremos mostrar y el propio doctor Zacarío nos va a ayudar con eso. Vamos a ver, mira, aquí ustedes tienen para que puedan ver lo que ahorita les mostramos sobre el doctor Zacarío y aquí ustedes pueden ver lo que él dice. Es un doctor en filosofía en lingüística griega, pero ¿qué nos dice aquí Zacarío? ¿Cuál es su doctorado en filosofía? En educación religiosa. ¿Y qué nos dice Winston? Lingüística griega. Eso es deshonesto, Winston, eso es mentir. Ahora es que yo entiendo perfectamente bien porque tú dices que en un debate todo se vale. Porque estás acostumbrado a mentir. Estás acostumbrado a distorsionar los argumentos ajenos. Estás acostumbrado a absolutizar las cosas como hiciste ahora con el asunto de que el predicado no puede estar delante del sujeto si ambos van delante del verbo copulativo. Y así le mientes a tu audiencia, así tienes dormida a tu audiencia. Eso se llama deshonestidad intelectual, amigo mío. Miren, amigos, para que ustedes vean que no se trata de mi opinión. Vamos a buscar un momentico aquí. A ver, vamos a buscar a Filemón Zacarío en vivo. Vamos a dejar que Filemón Zacarío aquí en Greek in Linguistic. Vamos a ver si aquí tenemos su... No es aquí. Un momentico. Ok, Bible Mesh. Aquí tenemos a Filemón Zacarío, una página pública de Bible Mesh. ¿Y qué nos dice aquí? Lo mismo que nosotros pusimos ahorita. Después de su graduación en high school, Filemón, un nativo griego, atendió o asistió a la escuela o el Instituto de Entrenamiento Internacional de la Biblia en Inglaterra. Y entonces dice, él tiene un diploma en estudios bíblicos, tiene un Bachelor of Art y un Master of Art en lingüística aplicada, no dice ni siquiera lingüística griega, y no es un PhD, es un Master of Art, son dos títulos totalmente diferentes. Y el PhD, noten ustedes que dice lingüística aplicada, aquí no nos dice lingüística griega, no dice lo que Winston nos dice acá. Espérate un momentico, vamos atrás, ¿no? En lingüística griega, para que ustedes entiendan. No nos está diciendo eso. Y entonces cuando habla del PhD dice, y un PhD en educación religiosa. Winston, ¿por qué tú tienes que mentir de esa manera tan descarada a tu audiencia? ¿Por qué tú tienes que falsear los títulos académicos de Filemón Zacarío, siendo deshonesto con tu audiencia, diciéndoles que él es un doctor en filosofía de lingüística griega cuando su doctorado en filosofía es sobre educación religiosa? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas arrojar el peso de la autoridad porque no tienes argumentos. Pero independientemente de la razón que tengas, eso demuestra lo deshonesto que es usted. Es vergonzoso. No solo que usted haya atendido a un curso de Filemón Zacarío y usted no sepa que en la página 14 de esta gramática Filemón Zacarío nos diga, hey, amigo mío, no, espérese. Aquí nos dice claramente, y yo quiero, déjeme ver si me da oportunidad un momentico de hacer algo aquí para que ustedes lo puedan leer en pantalla, para que vean que no es mi opinión. Vamos a ver los settings. Déjame ver si yo les puedo un momentico hacer un ajuste en el que ustedes puedan ver. Ok, vamos a ver. Vamos a dejar de hacer mirror y vamos a ver si ustedes pueden leer directamente de la pantalla lo que yo les puse ahorita, a ver si es que yo estoy mintiendo o en la gramática de Filemón Zacarío de griego bíblico. Griego bíblico.
Note que no dice griego Nuevo Testamento, dice griego bíblico, porque eso incluye la Septuaginta, como vamos a estar viendo también. Y este individuo, en la página 14 de su libro, nos dice lo siguiente. Vamos a ver si es verdad, si René González está diciendo la verdad, o si les está mintiendo. Mírenlo aquí. Miren. ¿Qué dice ahí? Vamos a tratar de enfocarlo. A ver. Ahí tienen. Seos hologos en. Como pueden ver, la oración seos en hologos puede ser arreglada en 6 maneras diferentes sin el cambio de significado. En cada una de estas 6 formas, el logos mantiene siendo el predicado y seos, perdón, el sujeto, y seos el predicado. Y Juan escogió el uso de la número 1. Entonces, como pueden ver, yo no les estoy mintiendo. Como pueden ver, yo no les estoy mintiendo sobre cuál es el PhD. ¿Tiene Filemón Zacarías un PhD? Sí. ¿Es sobre lingüística de la griega? No. Winston nos está mintiendo. Winston, debería darte vergüenza. Porque esto tú no lo haces por desconocimiento. Tú sí sabes perfectamente bien. Y quieres que te diga más. Quieres que te demuestre por qué te tiene que dar vergüenza. Porque Roberto Isaac, cuando tomó tu post, que ahí fue donde yo me enteré que habías hecho este post. Roberto Isaac hizo algo. Déjame volver el mirror para atrás porque de esta forma es un poquito más difícil poder concentrarme. Bien. Roberto Isaac puso el PhD de Zacarías correctamente. Mostró más honestidad que tú. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice a nosotros quién es Winston Medina, cómo actúa Winston Medina, la clase de cristiano que es Winston Medina. No le importa imitar al padre de la mentira. Pero además es un desconocedor tremendo de la sintaxis, como hemos visto. Y vamos a dedicar los próximos, me quedan 40 minutos antes de empezar una reunión con el cuerpo de ancianos para un asunto importante que tenemos que tratar en la congregación, pero los voy a aprovechar mostrándoles hasta donde me es posible. Si de verdad Filemón Zacarías tenía razón al decirnos acá que sí, que seos hologos en es una de las formas en que el griego koiné nos permite a nosotros tener claramente esta estructura y por tanto que Hechos 28.6 no está descalificado, como él dice, sobre la base, como habíamos visto anteriormente acá. Él dice que es sobre la base de que el predicado es presustantivo, no puede ser una variante válida porque esa no es una construcción válida en griego koiné. Pero ¿será cierto eso? ¿Qué ustedes creen si lo examinamos? Bueno, antes de pasar, fíjense, a examinar eso, déjenme mostrarles algo. Yo quiero mostrarles a ustedes, antes de seguir adelante, un detalle importante aquí. Winston Medina nos había dicho que tiene que ser dentro de los datos del Nuevo Testamento. Uno de los argumentos que ha utilizado recientemente es, cuando yo le empecé a compartir ejemplos de que está equivocado en esta apreciación suya sobre la sintaxis, lo cual demuestra un desconocimiento de la sintaxis, como le dije desde el primer video. Si usted va a mi primer video, usted va a decirle, Winston, estudia un poco más la construcción de Coburn, tanto en Wallace como fuera. Y él, no, eso no, tiene que ser dentro del Nuevo Testamento. A ver, yo les voy a poner a explicar a ustedes y a los seguidores de Winston lo que Winston nos está diciendo. Digamos que usted tiene en sus manos El Quijote de la Mancha de Cervantes, una obra voluminosa en español, escrito hace casi 500 años atrás. Y ahora usted quiere pretender que toda la gramática que existe, todas las reglas gramaticales que se aplican al español, tienen que estar en el Quijote. Y si no están ahí, no son parte del español. No importa que aparezca en Gabriel García Márquez 100 años de soledad, en la gramática griego para Sancho, en la Biblia española, la nueva Biblia española. No importa eso. Si no está en Cervantes, no es del español. Es básicamente lo que nos está diciendo Winston. El griego tiene 4 estadios. ¿Cuáles son esos 4 estadios? Griego clásico, hablando de estadios escritos, ¿no? Desde que los fenicios le dieron la escritura a los griegos, tenemos que el griego clásico comienza sobre los años 900, 800 antes de Cristo, hasta el 300, donde Alejandro Magno, después de formar su imperio, se logra, unificar todo aquel imperio, y la lengua griega se llega a ser universal
el medio de comunicación principal y se conoce como el coineo común, es la lengua común, pero entonces ahí vienen una serie de elementos foráneos de otras lenguas que llegan a incorporarse y se hace más simple para un entendimiento. Es como el inglés de Estados Unidos, que es más simplificado que el inglés de Inglaterra propiamente. Es más internacional. Después viene, eso es del 300 antes de nuestra era al 300 de nuestra era. Puede ser que haya sido hasta el 400. Esto técnicamente es un acuerdo entre los académicos para situar más o menos, ¿no?, cuándo fue que terminó. Porque obviamente no fue que en el 300 todo el mundo dijo, cambiamos el koiné por el griego bizantino. Después el griego bizantino desde el 300 hasta aproximadamente el siglo XVIII, XIX, en donde comienza el llamado griego moderno. Entonces, todo lo que está dentro del griego koiné visto en el 300 y el 300 es válido para analizar la gramática de ese griego koiné, tomando en consideración que debido a regionalismos y eso, pues como en el caso del español nuestro, ¿verdad?, que tiene regionalismo. Guagua allá en Argentina es un niño, en mi país es un ómnibus, es un bus de transporte público. Bueno, tomándose en consideración, ¿no?, por supuesto, pero es lo mismo. Hablando de estructura, es lo mismo. Entonces, Zacarías nos está diciendo, oye, esto aplica para el Nuevo Testamento. No importa el orden, puede estar ahí. Y dice, bueno, mira, fájate con él. Por eso te metí en el ring de bolseo. Yo te lo dije a ti, yo no me fajo más contigo. Yo ahora, a partir de ahora, yo simplemente te pongo en el ring de bolseo con los académicos trinitarios. Vayamos adelante porque me va quedando poco tiempo y no quiero... primero que todo, veamos cómo Cowell en su gramática, ya que como estoy preocupado con la reunión que tengo, ya estoy variando. En su artículo sobre el artículo definido en griego, que te sugiero, Winston, léetelo. Noten que dice, he tomado unos apresurados ejemplos del griego usado fuera del Nuevo Testamento con los mismos resultados, o con los resultados que varía un poquito, pero sin embargo en su mayoría le dan soporte o comprueban la figura que tenemos dentro del Nuevo Testamento, que hemos citado dentro del Nuevo Testamento. Entonces habla de Génesis 17, obviamente está hablando de la Septuaginta, y vuelve a hablar de Génesis 9 y 19, el del Códice Alejandrinus en la Septuaginta, de variantes textuales. Noten ustedes cómo Cowell toma variantes textuales para entender la regla, y después habla de la Dida G, que no es ni más ni menos, para que ustedes tengan una idea, patrística, es el griego patrístico, siglo II. Algunos la sitúan en el siglo I, finales del siglo I, pero bueno, eso está en duda. El papiro Oxyrhynchos número 3, que es el 486, que es una carta proveniente de Egipto, y él la toma en consideración y tomó también los discursos de Epictetus del siglo, si no me equivoco, del siglo II, que es una obra en griego que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Cowell, cuando está examinando esta regla, él no dice, bueno, mira, no, tenemos que situarnos nada más que en el Nuevo Testamento, no podemos tomar data extrabíblica? Porque Cowell, como gramático, como verdadero gramático, entendía perfectamente bien que griego koiné, amigo mío. Tú no me vayas a interpolar, por supuesto, una cita ya del tiempo de Homero dentro del Nuevo Testamento, porque no cabe, ¿verdad? Pero por favor, Cowell te está diciendo, no, Winston, olvídate de eso. Ahí volvemos a ver otro gramático trinitario que le dice a Winston Medina, usted está equivocado en su apreciación de la sintaxis y la gramática, amigo mío. Que no me puede tomar Cervantes nada más para examinar toda la gramática del español, porque eso es una estupidez, te lo digo con todo el respeto que tú me mereces, pero es una estupidez. Es tener la mente cerrada a la realidad de cómo funciona la gramática de un idioma. Usted no puede nada más que circunscribir la gramática de un idioma a una obra. Y mucho menos una obra como el Nuevo Testamento, que ni siquiera es una obra tan extensa. Entonces, mira, eso que estás haciendo, perdóname, y se lo digo a aquellos que te siguen, a mis hermanos y a los amigos que ven este video, eso denota que de verdad la burrada la cometes tú con esas declaraciones. Pero sigamos adelante, no solamente, fíjense, Cowell, nada más y nada menos que Cowell, examinando la estructura que le está examinando, cita de ellos. Noten ahora aquí, nada más y nada menos que la página 266 de la gramática de Wallace, en donde Wallace cita un ejemplo de la Dida G. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que tanto Wallace como Cowell le dicen a Winston, estás equivocado, la data extra bíblica, extra Nuevo Testamento, es válida para estudiar esta construcción, y él pone un ejemplo, y aquí, si van a la página 266 y ven el contexto de la gramática, ahí se está hablando de la regla de Cowell. De hecho, él está viéndolo como algo indefinido en este caso. Un predicado nominal, lo pueden ver aquí, potencialmente indefinido. Entonces, aquí estamos viendo claramente que tanto Cowell
como Wallace nos dicen, Winston no sabe lo que está hablando. Eso es, mira, y hoy no voy a tocar esto muy a fondo, porque no tengo el tiempo, pero es como en las declaraciones que tú hiciste, Winston, que a mí me dejaron abismado. Las declaraciones que tú hiciste diciéndole a la audiencia, no, porque la variante Seon, Einai, Autón es la que más aparece en los 6.000 manuscritos. Usted no sabe lo que usted está diciendo. Usted me acaba de confirmar que usted es un ignorante en crítica textual. No, no es que tú no seas un experto, que tú no sabes nada de crítica textual. Usted no sabe que el texto mayoritario, el texto bizantino, se le dice mayoritario precisamente porque es la mayoría de los manuscritos están precisamente escritos de acuerdo a la recensión bizantina. Usted no ha estudiado nunca crítica textual, amigo mío. Entonces, no, si vamos a hablar de mayoría, Seon, Autón y Nai aparece más veces en los manuscritos que Autón y Nai Seon. Usted no sabe lo que usted está hablando. Usted es un ignorante de la crítica textual, una ciencia tan importante para un estudioso del Nuevo Testamento. Entonces usted simplemente sabe algo de gramática española e inglesa. Ha estudiado algo de gramática griega e impresiona a aquellos que no conocen de la ciencia bíblica, como tus seguidores, por medio de mentirles descaradamente, como haces aquí, por medio de decirles conceptos que son totalmente falsos, como este de que el sujeto no puede estar delante del predicado y por tanto la variante textual hay que desecharla porque es agramatical y además del siglo XV. Ahorita te voy a demostrar a ti que esa variante es del siglo IV, amigo mío. No del siglo IX, no del siglo XV y XVI, del siglo IV. Otra muestra de que usted es un ignorante de lo que es la crítica textual. Que está en franca desventaja en ese sentido, se lo digo con todo el respeto del mundo. Seguimos adelante con ahora la presentación. Vamos a ver un momentico, perdón. Vamos a slideshow para mostrarlo desde aquí. Vamos a seguir con nuestra presentación porque no me queda mucho tiempo. Aquí ustedes pueden ver Hechos 28.6, Seon, Autón y Nai, es decir, predicado, sujeto y verbo. Tenemos Juan 1.1 según Zacarío en su gramática, cómo pudo haber estado estructurado. Seos, hologos, es decir, atributo, sujeto y verbo. Aquí se le cae por completo a Winston Medina el numerito. Y la mentira de que en griego koiné no es posible este tipo de construcción. Es agramatical, es anacrónico. Y tenemos Jueces 17.9 donde dice levites ego eimi. Yo, fíjense, yo soy un levita. ¿Y dónde aparece el atributo? Delante del sujeto, delante del pronombre, exactamente igual que en el caso de Hechos 28.6 hay un pronombre. Aquí tenemos un artículo y un sustantivo nominativo masculino, que es el sujeto. Aquí tenemos un pronombre y el verbo eimi. ¿Y qué tenemos en Jueces 17a, en la recensión A del texto de la Septuaginta? La misma construcción que en Hechos 28.6 y la misma construcción que dice Zacarío con toda la razón del mundo, porque sí conoce griego, porque sí conoce gramática griega, porque sí ha investigado data extrabíblica, que esto pudo haber sido perfectamente escrito de esta manera y no como tú afirmas. Y eso es de modelo para ti. Te volvemos a tener las mismas dos opciones, Hechos 28.6, Zacarío, y ahora noten ustedes Salmo 39.18. Vuesos mu kai uperaspistes mu. Es decir, para que entiendan, el ayudante mío y el salvador mío. Tú, ahora nota, Winston, para que no me vengas con el cuento de que el pronombre personal ego sí, porque es un caso especial. No. Su, pronombre personal. Segunda persona del singular. Verbo eimi. Predicado, atributo, sujeto, verbo. Zacarío sabe lo que está diciendo, tú no. Miqueas 1.13. Argegos, amaltías, aute, estin. Es decir, refiriéndose a la quis. Principio del pecado, y esto es un sustantivo nominativo, ella es, refiriéndose a la quis. Ella, auté, es decir, un pronombre, en este caso femenino, que hace referencia a la quis. Y nos dice que es el principio del pecado de su pueblo. Y aquí se está hablando de un atributo, principio. Principio del pecado. O sea, evidentemente estás equivocado en eso. Isaías 44.18. Mártires humeis este. Testigos ustedes son. Isaías 44.18. Esto es un atributo, este es el sujeto con un pronombre personal como puedes ver, y esto es un verbo
copulativo, verbo eimi. Tenemos acá, sugartel tes metros su. Hija de tu madre, aquí tenemos un genitivo que califica a la palabra hija, de la madre tuya, tú eres. Tenemos una construcción que funge como predicado, tenemos el sujeto que es un pronombre personal y tenemos el verbo eimi. Zacarío tiene razón, tú estás equivocado. Es decir, y pues mira, amigos, para si estos ejemplos que he puesto, que no quiero poner tantos para no aburrirlos, todos estos ejemplos que ven aquí en la Septuaginta, todos estos ejemplos, todos, son 20, tienen la misma construcción. ¿Qué nos dice eso? Winston Medina no sabe lo que está diciendo. Cuando él dice que este tipo de construcción en griego es una gramaticalidad, Winston, es algo que es imposible gramaticalmente. Y usted está equivocado por completo en eso, amigo. Se lo dice su profesor Zacarío y se lo dicen los ejemplos de la Septuaginta. Pero además vamos a ver ejemplos del tiempo en el que se escribió el Nuevo Testamento, que ponen de relieve que usted no ha estudiado la gramática griega a fondo. Usted es un ignorante. Se lo tengo que decir así. Porque con la vara que tú has medido a otros, yo te tengo que medir a ti ahora. Y exponerte como lo que eres. No solo como un ignorante, sino como un mentiroso. Para quien cualquier táctica, la mentira, la deshonestidad, la tergiversación de lo que los demás dicen, es válida. Porque ese tipo de persona es un peligro espiritual, Winston. Y tú eres un peligro espiritual para tus hermanos y para las personas sinceras que ven en ti una persona que tiene un gran conocimiento, cuando la realidad es que cuando tú haces un examen de ese conocimiento estás falto. Está falto. Bueno, ¿qué hay de ejemplos alrededor del siglo I? Miren ustedes aquí, nada más y nada menos que Josefo. Porque de todos, Padre y Señor, Dios siendo. Así que aquí tenemos una construcción. Noten ustedes aquí, el sujeto es Dios. Noten el artículo definido. Tenemos un participio del verbo eimi, on. Y tenemos que hay una construcción nominativa. Noten esto, una construcción nominativa que es atributiva, está refiriéndose a que Dios es Padre y Señor, evidentemente está refiriéndose a los atributos o clase a la que pertenece Joseos, y aquí está nada más y nada menos que en Josefo, donde en el libro 1 de sus antigüedades judaicas, en el Acápite 20. Siglo I, mira, dices tú que es agramatical, que eso no es posible en el griego koiné, que no sabía Josefo griego y escribió, no se sabe cuántas obras en griego koiné, las antigüedades, la guerra de los judíos, no me acuerdo contra alguien un griego contra quien también escribió. Y tú me estás diciendo a mí, mira, antigüedades judaicas, libro 1, 20. Y aquí tienes un ejemplo del siglo I, en el momento que se estaba escribiendo. Mira, tú dices que no es posible utilizar, fíjate, no es posible utilizar un infinitivo con esa construcción. Que si tienes un infinitivo y tienes esa construcción, es decir, un atributo y un sujeto, entonces evidentemente tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Que este tiene que ser el sujeto y este tiene que ser el predicado, porque según tú, porque Kramer hace 45 años atrás dijo eso, y ya después Wallace, y lo vamos a estar viendo exhaustivamente en el próximo debate, lo echa por tierra por completo, y usted se basó en una gramática. Usted sí cometió un anacronismo. Usted me trajo una gramática de aquel tiempo a nuestro tiempo para interpretarlo el estado actual del conocimiento del griego, mostrando una falta total de conocimiento de sintaxis. Entonces, ¿qué nos dice acá Diógenes Laertius en Vida de Filósofos? Que yo lo cité recientemente cuando estaba examinando el caso de Epimenides y de Greber. Winston, te vuelvo a invitar a un debate sobre Greber. En el libro 8, 55.10 del siglo III era común. Note usted aquí. Pero Seobratos de Parménidos dice un imitador el ser. Aquí lo puedes ver, mira. Teoforatos afirma que él fue nota esto, Winston, aquí tienes una traducción hecha por la Academia de Celoten, que es uno de los sustantivos ¿cómo se llama esto? Nominativos que aparece en el Nuevo Testamento. Es un celoso, admirador. Y aquí nos está diciendo que este atributo que se encuentra delante del verbo lleva un artículo indefinido para ser traducido. Eso echa por tierra el hecho de que tú dices, bueno, pues si está en este caso, entonces tiene que ser definido cualitativo. No, Winston, mira.
Aquí tienes una traducción de una obra del siglo III antes de nuestra era, cuando recién comenzaba el Koiné, con un infinitivo Genestai. ¿Y qué nos dice aquí? No, espérese un momentico. Él era un admirador, él no era el admirador o no tenía la cualidad de admirador, él era un admirador. ¿De quién? De Parménides. Entonces, mira, amigo mío, ahí tienes otro ejemplo claro, pero además de eso, mira, vamos a ver nada menos que a Filón de Alejandría, que utiliza en el siglo I, y presten atención a esto, amigos hermanos, porque este sí es un punto importante. Filón de Alejandría, en el siglo I, nada más y nada menos que en el siglo I, está diciendo, fíjense ustedes, Hos, Kurios, eipen mete seon auton inai, mete anthropon. Y podemos, porque esto es un adverbio, tenemos la habilidad, el poder, y podemos decir, ni Dios, Él es, ni hombre. El contexto está mostrando que Filón, en su libro sobre los sueños, libro 2, el verso 230, se está refiriendo al hombre que es justo delante de Dios. Y él dice que esa justicia hace una mezcla, según continúa diciendo, alaton, acron, efatomenon. Dice, hay una mezcla entre lo humano y lo divino. No llega a ser Dios, y aquí sí es definido, no como en este caso, que es indefinido, aunque tiene la misma estructura, lo cual es reforzado por el hecho de que, como dice Wallace, como dice Cowell y como me dijo Daniel Steffen, la cuestión no es la estructura gramatical como tú pretendes en tu post hacerle ver, y que vamos a estar examinándolo pronto con tus estudiantes. Vamos a ver cómo Zacarías ahí pone de relieve un hecho que ustedes no se dan cuenta, y él mismo lo pone de relieve con honestidad. Pero aquí, fíjate cómo se nos está diciendo claramente que ni era Dios, ni es un hombre. O sea, ese hombre justo, al tener mezclado las cualidades divinas y las cualidades humanas, ni llega a ser Dios mismo. O sea, nota esto, Winston, seon auton inai. Oiga, amigo mío, mi pregunta es la siguiente. No que esa construcción es agramatical. No que esa construcción es bizantina, es siglo IX, siglo XV, siglo XVI. No que no es posible en el griego koiné este tipo de construcción, que el atributo se encuentre antes de el sujeto y del verbo copulativo. Y ahí usted lo tiene, amigo mío, sea un auton inai, en el siglo I era común, porque si conoces quién es Filón de Alejandría, que yo esperaría que al menos eso sí supieras, ¿no? Ya que no sabes de crítica textual, ya que no sabes de gramática griega, ¿no? Como Zacarías mismo te acaba de demostrar, como los ejemplos de la Septuaginta que acabo de citar y de alrededor del siglo I acaban de demostrar. Ya que esas cosas no las sabes, por lo menos algo tan básico para un universitario, debería saber quién es Filón de Alejandría. Siglo I, aproximadamente años 50 era común. Y este hombre utiliza tu tan cacareada imposibilidad gramatical, esa agramaticalidad, ese anacronismo que es para el tiempo del griego bizantino, no para el koiné, lo utiliza en pleno siglo I, amigo mío. Y ahí lo tienes, mira. Hos curiosa y pen mete seon auton inai, mete anthropon. Entonces me está utilizando el atributo. Fíjate que él utiliza dos atributos, uno antes del verbo y uno después del verbo. Pero utiliza el sujeto entre el primer atributo y el verbo. ¿Qué nos dice eso? Lo que nos dice tu profesor Zacarías. Eres un desconocedor de la gramática griega. Usted, si le vamos a dar una calificación, tenemos que inventar una escala por debajo del 0, negativa, para las calificaciones. Perdona que haya tenido que hacer esto, pero ya, yo te lo dije a ti en el video pasado. ¿Desinflas el globo o yo te lo desinflo? Y ahí lo puedes ver. Mira, siguiente video. Eres un mentiroso que puedes utilizar cualquier cosa, como en el caso de Braulio, que es un mentiroso, y esto me está haciendo a mí empezar a pensar que tan sinceros son los pastores trinitarios, y perdón, yo sé que hay pastores trinitarios que son honestos sin lugar a dudas, pero nos está mostrando que estos apologistas pastores trinitarios son unos mentirosos todos, o por lo menos una buena parte de ellos. Y perdón con aquellos que yo sé que pueden ser que sí sean honestos. Pero usted es un mentiroso, pero aparte es un indocto, usted es un desconocedor, y eso lo acabamos de mostrar aquí, está la saciedad. Entonces, como hemos podido ver, queridos amigos, sin lugar a dudas, estos son ejemplos alrededor. Mire, si quiere otro ejemplo, esta vez en Johannes Crisóstomo, es decir, Juan Crisóstomo. Mira, Winston. Mire.
Tú que dices que no, porque eso es del siglo IX, imagínate, tuvieron que ir al siglo IX. Si sabes cuando vivió Juan Crisóstomo, espero que también sepas eso, ¿no? Siglo IV, siglo V. Mayormente en el siglo IV, porque según tengo entendido, muere en el 407. Bien comenzado el siglo V. Siglo IV. 5 siglos antes de la primera variante textual que tenemos en el texto bizantino. Del primer manuscrito en el texto bizantino que tenemos. Crisóstomo escribe sobre Hechos, capítulo 28, 6. ¿Cuál variante utiliza Crisóstomo? Para que tú veas por qué es importante. Y te sugiero, por favor, toma un curso de crítica textual, amigo mío. ¿Cuál variante utilizó Crisóstomo? Si hubieras leído un poco sobre crítica textual, supieras esto. Mira, yo te voy a mostrar aquí, no tengo la obra de Crisóstomo, lo que tengo es el TLG en mi computadora. Tengo la felicidad de poder tenerlo y hacer búsquedas exhaustivas que me permiten ver más allá de lo que normalmente la gente puede ver. Y aquí lo tienes, mira, está hablando sobre los Hechos de los Apóstoles, y si comparas el texto aquí completo, míralo aquí, metabolenoi, elegon, seon, auton, inai. Habré visto un Medina. ¿Cuál variante textual utilizó Juan Crisóstomo en el siglo IV? No en el siglo IX, siglo XVI, siglo XV, no. En el siglo IV. Seon, auton, inai. ¿Qué nos dice eso, mi querido amigo Winston? Que usted es muy mal investigador. Usted es totalmente desconocedor de algo tan básico para un estudiante del Nuevo Testamento, un académico del Nuevo Testamento, como es la crítica textual. La crítica textual te golpea constantemente en la cara. Te golpeó cuando tú dijiste, no, porque, y que yo sepa, no hay variantes. Y eso sería lo único que los pudiera salvar. Y entonces después te echa para atrás cuando la variante sale a la luz y empiezas a atacar la variante diciendo, no, pero esa variante no es posible porque el sujeto tiene que ser preverbal. Error. Orwell no dice eso. No, porque tiene, no, está en acusativo, dice Wallace. No hay problema que esté en acusativo. Le rigen las mismas normas y reglas que al sujeto predicado nominal, te guste o no te guste. Y él dice que esto es una construcción. Él no dice esto pudiera parecer no. Esta construcción de objeto complemento él utiliza el verbo to be. Para que entiendas la idea, una construcción sujeto predicado nominal embebida, como mostramos en el video pasado, amigo mío. Yo quiero ver qué respuesta tú le das a Wallace con relación a eso. Vamos a ver si te atreves a decirle a Zacarías un mentiroso, a los escritores de la Septuaginta, a estos escritores griegos que son unos mentirosos y que el único que sabe aquí... Vamos a llegar a la conclusión que el único que sabe griego quieres tú. ¿O será que toda esta gente sí sabe griego y tú no sabes lo que estás hablando? Y que tus estudios han estado tan limitados, pero tan limitados, que te traicionan vez tras vez, como hemos podido ir viendo a través de la historia del debate entre tú y yo. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces con relación a todo esto? Volvemos acá a la afirmación que él hizo en un principio. Bien, amigo. Ya vimos que el sujeto, eso lo podemos desechar. Que esté en acusativo, lo podemos desechar. Que esté en infinitivo, lo podemos desechar. ¿Qué hay del predicado presustantivo? ¿Podemos desecharlo o no? Dice Zacarías. Oye, deséchenlo, no le hagan caso a Winston. Winston no sabe lo que dice. Punto. Pero aparte de Zacarías, para que no me digas que fue solamente Zacarías, te puse 20 ejemplos de la Septuaginta y te pudiera poner, mira, Winston Medina. Mira, es que te lo voy a demostrar. Para que no vayas a pensar que es una fanfarronada mía, ¿no? Yo no quiero que tú pienses que esto... Este es el TRG, mira, Winston Medina. Y amigos, y lo voy a hacer, de verdad, fíjate, lo voy a hacer para que no vayas a pensar que es fanfarronada, ¿no? Vamos a ver, mira, Winston Medina. Mira. Lo puse en griego, ¿verdad? Sí. Anthropon, auton, perdón, inai. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver qué nos da esta base de datos de todas las obras griegas que se han escrito desde el año 800 a.C. hasta prácticamente bien reciente. Vamos a esperar para que el... Bueno, un momentico, a lo mejor escribí algo mal. Un segundo. Mira, aquí tienes Seon Auton Inai y las veces que aparece la construcción. Empezando allá con Filón de Alejandría. Y
pudiera buscarte, lo que pasa es que ya me quedan exactamente 9 minutos para entrar en mi reunión, pero yo les prometo que después los voy a buscar con Anthropon, con Profeten, con distintos sustantivos en acusativo, y hay una gran cantidad de datos que muestran que alrededor del siglo I y en el siglo I, Winston Medina, la construcción, atributo, predicado nominal, más sujeto, más verbo, no es ni agramatical, ni es incorrecta desde el punto de vista del griego koiné, y como bien dice tu profesor Zacarías, es totalmente válida y es algo que Juan pudo haber escrito, y por tanto Hechos 28:6 no puede ser desechado sobre la base de que el sujeto se encuentra entre el atributo, el predicado y el verbo. Yo creo, amigos, que ha quedado bien claro. Pudiéramos decir que, perdón la expresión, pero la calaña de este individuo. Porque hay que decirlo así. Mentirle así tan descaradamente a su gente. Porque usted puede cometer un error y citar mal en un momento de tiempo. Eso pasa. Pero sabiendo que el PhD, porque hasta Roberto Izá lo citó correctamente, Roberto Izá no fue y copió tu descripción de que es PhD. No, él se dio cuenta y dijo, déjame poner en qué realmente es PhD, porque él sabe que yo soy de los que investiga las cosas y al momento lo voy a decir, oye, pero tú estás citando mal esto. Pero en tu caso no. Porque en tu caso tú tienes una relación personal con este individuo, fue tu profesor y tú no sabes de qué cosa es PhD. Pero además tratas de demostrarle a la gente que el PhD tiene que ver con el griego, cuando no tiene que ver con el griego, sino con educación religiosa. Que puede ser historia de la iglesia, puede ser cualquier otra cosa menos lingüística. Y que tiene un máster de arte, no en lingüística griega, como tú dices, sino simplemente en lingüística aplicada. Es decir, los conceptos generales de la lingüística. Y que usted sea capaz de utilizar eso para apabullar con el peso de la autoridad a su audiencia. Yo quiero ver que tu audiencia va a decir, yo quiero ver que tú me vas a decir a mí. Hemos podido ver hasta la saciedad, queridos amigos, que Winston Medina es un mentiroso y un doctor. No conoce de crítica textual, ha dicho una serie de disparates enormes sobre la variante textual. Pudimos ver que la variante textual es del siglo IV, pudimos ver que las construcciones que aparecen en Hechos 28:6 son tan remotas como el siglo III, donde tenemos un genitivo en Laertus. Claramente ahí indicando de que no, que estás equivocado. Entonces, todo esto es una punta del iceberg de lo que voy a estar produciendo en contra tuya. Yo le oré a Jehová y le dije, pónmelo en mis manos. Y Winston, yo me tomé la tarea personal de desenmascararte. Créeme, la cantidad de datos que tengo ahí. Ahora yo voy a estar haciendo videos cortos de entre 15 y 20 minutos, donde voy a poner esto mismo que yo hice hoy. Esto es imposible, esto es imposible. Y entonces te voy a poner, mira, esto es lo que dicen los gramáticos trinitarios. A ver si tú sobrevives, tu fama como académico sobrevive a toda la avalancha de datos que demuestran que tú no tienes ningún conocimiento realmente del griego y que te la pasas ofendiendo a los demás, como hiciste con el profesor Daniel, a quien humillaste de una manera que un cristiano no hace algo como eso, hijo. Un cristiano sigue a Cristo e intenta llegar al corazón del contrario. En tu caso, hay la necesidad de hacerlo, porque como dice bien claro aquí la palabra de Dios, por eso te preparé el texto en la medida que tú uses con otros. Por eso dejen de juzgar para no que sean juzgados. No, que son indoctos, que no saben sintaxis. Aquí el que no sabe sintaxis es usted, señor. Que ha dicho que no es posible esa construcción cuando esa construcción está claramente establecida en la gramática griega. Cuando tu propio profesor de griego te dice que no. Y por eso dice aquí, porque así como juzgan ustedes a otros, ustedes serán juzgados. Y la medida que con otros usen es la que van a usar con ustedes. Y es la que estamos haciendo contigo ahora, mi querido amigo. Te ha llegado el momento de que las personas vean quién tú eres realmente. Gracias, amigos, por seguir esta disertación. Me disculpo, he estado algo presionado. Me quedan 5 minutos exactamente ahora para entrar a una importante reunión de cuerpo de ancianos que vamos a estar realizando por Zoom para tratar algunos aspectos de ayuda, de necesidad que tienen algunos hermanos en la congregación. Como ustedes saben, en nuestro caso, los pastores no cobramos, vivimos para servir al rebaño y cuando tenemos que ayudarles somos nosotros los que lo hacemos, no la congregación a nosotros manteniéndonos. Espero que esto les haya dejado claro quién es Winston Medina. Y créanme, todavía hay mucho más. Voy a seguir concentrado ahora en devaluar y evaluar correctamente las afirmaciones de Carlos Blanco. Llegó el momento de Carlos Blanco. No voy a abandonar. Bueno, todavía me queda un video de Winston. Winston afirma, y es el que vamos a estar viendo próximamente. Winston hace la afirmación de que, según Kramer, y esto va a ser corto porque va a ser fácil rebatirlo, según Kramer,
cuando dos acusativos están delante de un infinitivo, el primero tiene que ser el sujeto y entonces el otro tiene que ser el atributo, no a la inversa como en Hechos 28.6, y ese fue un argumento que lo usó muy mal. Vamos a ver qué dice realmente la data académica actual sobre ese asunto, y hemos visto que no, que en la Septuaginta se utiliza, en el caso del nominativo, bien, vimos algunos datos, vamos a mostrar muchos ejemplos, también alrededor del siglo I, que demuestran que eso es una falsedad de Winston Medina, y vamos a estar viendo qué dice Wallace y qué dice Craig, Alan Craig acerca de este asunto y cómo ellos desechan precisamente lo que Winston cita como una prueba. Algo absurdo. Espero que esto les haya edificado, les haya mostrado quién es realmente Winston Medina, que sus pretensiones de conocimiento gramatical quedan en eso, en pretensiones, y estaremos mostrando con detalles en esos videos de 15 minutos que vamos a estar repartiendo por todo el internet para que todo el mundo sepa quién es Winston Medina y llegue también a sus oyentes, a sus alumnos, para que puedan ver. Luego, ¿a qué conclusión llego yo personalmente? ¿Tiene Winston un doctorado en honoris causa? Sin lugar a dudas puede tenerlo, yo no lo dudo, por cualquier cosa menos por griego. Si fuéramos a otorgarle a Winston Medina un título académico por la enseñanza del griego, en base a lo que hoy hemos visto aquí, en base al disparate que ha dicho, en base a su deshonestidad, tendríamos que decir: a usted le corresponde tener un horroris causa horror, ver lo indocto que eres, la falta de conocimiento que tienes, como tu propio profesor tiene que llamarte a contar y decirte estás equivocado, vuelva al salón de clase porque usted no ha aprendido todo lo que tiene que aprender. Como pueden ver, no hay que apabullarse con estas personas que salen en contra del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Hay suficientes pruebas de que están totalmente perdidos y que cuando uno examina a fondo sus pretensiones, no quedan más que en eso, pretensiones. Que Dios les bendiga y les permita seguir ahondando por conocimiento.